por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por YouTube, por Antena Caribe TV, por los grupos internacionales de Juntos Somos Más y Comentario Relámpago, además por las plataformas globales de Roku y Amazon Fire TV. Ahí siempre nos pueden encontrar como Multimedios Quisqueya USA. Y en la tarde de hoy, pues, tenemos la efemérides de hoy. Y es una efemérides interesantísima, como todas las nuestras. Y el día de hoy, pues, se trata nada más y nada menos que del Ceibo, señoras y señores. Esa ciudad histórica del Ceibo, que nos llena de historia, muchas veces historia que nos llenan de alegría, otras veces que nos llenan de tristeza. Pero el Ceibo es una ciudad legendaria. Y tenemos que el 11 de abril, pero del año 1855, en el Ceibo, República Dominicana, es ejecutada la sentencia pronunciada 2 días antes, que condenó a muerte al general Antonio Duvergé, héroe nacional, su hijo Alcides, además de Tomás de la Concha y otros trinitarios. Los ceibanos han tenido una notable participación en los principales hechos históricos que han caracterizado el curso de la historia dominicana, iniciándose con la resistencia que el cacique Cotubanamá hizo a los colonizadores. El Ceibo sirvió escenario de la batalla de Palo Hincado el 7 de noviembre de 1808. De ese lugar también son los hermanos Pedro y Ramón Santana. Pues bien, señoras y señores, a partir de este momento, señoras y señores, pasamos nuestros micrófonos directamente a la ciudad, aquí mismo a la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde nuestro contertulio Pablo Nelson Rodríguez dirigirá el programa a partir de estos momentos. Buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes, señor director Virgilio García. Gratísimo placer, como siempre, reencontrarme con usted en este espacio de la tertulia cultural. Y muy especialmente hoy que tenemos un programa fuera de lo común, extraordinario, diríamos decir, por el contenido que tenemos el objetivo de compartir con todos los que registran la teleaudiencia de este espacio. ¿Por qué decimos esto? Porque el mundo se encuentra sumergido en acontecimientos y procesos bélicos, especialmente con dos guerras que están afectando toda la estabilidad del mundo de política y económica, las relaciones internacionales. Y entonces para ello, para nosotros ubicar a nuestros, diríamos, contertulios, buenos televidentes, pues hemos invitado a un especialista en materia de política internacional, de relaciones internacionales, de geopolítica, que es, diríamos, la materia que está, pues, si quieres, más vigente en estos conflictos mundiales, encabezado por Estados Unidos, Israel versus Irán, y por la otra parte, que ahora está cogiendo menos mediática por el acontecimiento que presenta este último acontecimiento bélico, pues la guerra de Rusia y Ucrania. Obviamente que eso ha afectado desde el punto de vista de la geopolítica, como la vamos a entender y nos vamos a clarificar todos, aprender del invitado especial que tenemos hoy, al profesor Norberto Soto, catedrático precisamente de Relaciones Internacionales, de Geopolítica, de Política Internacional, de la Socialdemocracia de la Equidad. Él es, obviamente, politólogo y también es filósofo, catedrático meritorio de la primerísima Universidad Dominicana, Universidad Autónoma de Santo Domingo, la formadora de la cultura educativa y profesional en el país. Buenas noches, profesor Norberto Soto. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Pablo, y a Virgilio. Para mí realmente es un placer compartir con ustedes
este tema tan importante y estamos a sus órdenes para comenzar una fructífera conversación sobre los conflictos mundiales, la geopolítica y todo lo que envuelve este tema. Bueno, vamos a iniciar, profesor, preguntándole a usted cómo usted explicaría el concepto de geopolítica para que nosotros todos los entendamos y a partir de ahí pues iniciemos este conversatorio interesantísimo. Correcto. La geopolítica es una disciplina hoy en día y también un tema de vital importancia para entender las relaciones internacionales en función de los espacios de poder y también entender las estrategias que utilizan los estados como forma de protegerse y también de sobrevivencia existencial en función de las amenazas que a veces se presentan. Entonces, todo esto lo trata la geopolítica en las relaciones internacionales, cómo se llevan a cabo en función con los demás países o naciones en esas relaciones, donde hay muchas hostilidades, pero también hay hermandad y amistad entre naciones. Es un problema del poder que trata la geopolítica en función de esas relaciones. Siendo así, profesor, ¿qué definición y qué importancia le daría a usted a la Organización de Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, la OTAN, que obviamente se formó y por ahí comenzó el primer conflicto que hemos tenido hace ya de 4 años prácticamente, el primer conflicto Ucrania-Rusia, porque había un cuestionamiento de Rusia a la expansión de la OTAN para que no registrar entre sus miembros a Ucrania, ya que hace eminentemente parte fronteriza con Rusia y era en su momento también parte de lo que es o de lo que fue la Unión Socialista de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sí, correcto. Rusia realmente acudió a la estrategia en materia de geopolítica con respecto de Rusia y las demás naciones y con la OTAN a través incluso de un estado próximo, que es un tercero, que es Ucrania, con la finalidad de seguir los pasos que consiguieran la sobrevivencia existencial. Lo mismo que pasa después también históricamente con Israel, pero también Ucrania acude también a esa sobrevivencia existencial. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Bueno, que Rusia había pedido en repetidas ocasiones que no quería que las armas nucleares y convencionales de la OTAN se acercaran a su frontera a través de Ucrania. Y Ucrania había sido una nación en 1953 que fue que se independizó, pero que pertenecía a la Unión Soviética. Y Nikita Khrushchev lo reconoció como país en el 53 porque era ucraniano. Y había una situación que a él le convenía para la estabilidad porque heredó al dictador Stalin en la Unión Soviética. Bueno, pues dijo Rusia que no se le acercara la OTAN a su frontera, porque eso pues amenazaba su existencia como nación, puesto que iba a tener a una OTAN hostil a Rusia. Bueno, pues justamente en el 2022 Rusia se da cuenta de que se están acercando las armas de la OTAN y que hay una fraseología guerrerista contra Rusia, y entonces ahí comienza el conflicto y Rusia entiende que hay una franja de Ucrania hasta donde no puede llegar la OTAN. Pero entonces comenzaron todas las conspiraciones, la entrega de armas, el apoyo de la OTAN y la Unión Europea y los Estados Unidos como cabeza de la OTAN a conspirar
incorporándose a un territorio que ya Rusia no era ruso o era ucraniano y Rusia no quería ese acercamiento. Y ahí comenzó el conflicto en febrero del 2022, aunque venía ya dialécticamente evolucionando el conflicto como todo. Se comienza suave, comienza moderado el conflicto y termina grave como el enfermo. Y así vino el enfrentamiento definitivo entre Rusia, utilizando pues el reclamo de Ucrania y que Ucrania no fuera armado por la OTAN, y sobre todo porque Gorbachev en el 91, cuando entregó el poder y el modelo soviético para darle una apertura capitalista y democrática, pues justamente los altos mandos de la OTAN, Estados Unidos y demás, prometieron a Mikhail Gorbachev que no iba a haber acercamiento de la OTAN y que incluso la OTAN iba a desaparecer en esos acuerdos porque el Pacto de Varsovia, que estaba conducido por la Unión Soviética, ya desaparecía con el colapso de la Unión Soviética. No pasó así y vino el conflicto sobre la base, vuelvo y repito, de sobrevivencia existencial para Rusia. Ustedes saben que Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Es un territorio llano, la Siberia, mucha riqueza. Entran los ejércitos enemigos fácil a Rusia, pero para salir le es muy difícil porque truenan los fuegos y la voluntad férrea de Rusia, acostumbrado desde la Unión Soviética a vencer, como hizo vencer en la Segunda Guerra Mundial para liberar a los países europeos. Algunos, según iban caminando los carros de combate y las armas de Rusia, pues fueron imponiendo su voluntad imperial, que ya la tenían históricamente, y se formaron los modelos comunistas: Bulgaria, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, etcétera, etcétera, ¿no? Como 6 o 7 países se convirtieron en comunistas. Entonces ahora había un temor de Rusia de que también Rusia sufriera la consecuencia de que siempre los alemanes y los Estados Unidos tenían mucho temor de que Rusia volviera a ser un imperio. Y eso estaba en la mentalidad de Europa y de los Estados Unidos. Y también esa es otra razón poderosa que pone en juego la paz y viene el conflicto, que venía ya desde el 2014, cuando Rusia le tumba un gobierno aliado y amigo, que era un gobierno modelo pro-ruso. Pero entonces, en ese 2014, le tumban ese gobierno a Lukashenko, y ahí viene el problema de que Rusia invade a Crimea, donde realmente lo que hay es ruso, muy viejo por cierto, viviendo en Crimea, pero que Crimea es un punto clave, porque por ahí es que sale el Mar Negro para la flota de Rusia, como también para los barcos que llevan los productos, el gas, etcétera, hacia el Mar Negro, que comparte con Ucrania y que todavía pasa eso. Bien. Dicho eso, profesor, haciendo ese pequeño relato histórico del acontecimiento del inicio de la guerra Ucrania-Rusia o Rusia-Ucrania, vamos entonces al acontecimiento que obviamente está en el tapete del concernimiento, de la preocupación de la humanidad actualmente, que esta guerra, Estados Unidos-Israel versus Irán. Antes de pasar a la participación de nuestro señor director con una pregunta, una intervención, quisiera yo que iniciemos preguntándole cómo evalúa usted este conflicto, que hoy precisamente mañana entran en una sesión diplomática de conversaciones con puntos variados para llegar a un acuerdo de un total cese al fuego o un rompimiento de esta de este espontáneo acuerdo de cese al fuego? Se refiere al de Irán, ¿no? Al de Irán, Estados Unidos, exactamente. Correcto.
Bueno, hay tantas cosas que me pasan por la cabeza que pudiera decir, pero tengo que circunscribirme al espacio de tiempo corto en este tipo de tecnología visual y de internet y la televisión igual. Mira, eh, Helen fue un gran, primero esa introducción, Helen fue un gran sueco que entendió que debía a Suecia como país más pequeño, cuando se comparaba con los grandes, especialmente con Rusia, donde hace frontera marítima, y entonces Helen planteó una política de espacio vital y de que Suecia era pequeña, que tenía que expandirse. El término, óyeme bien, expandirse, que está asociado mucho al problema de los imperios también. Entonces, eh, inventó el término geopolítica con Helen. Pero ¿qué pasa? Mackinder, ahora británico, también habla de Herland. O sea que Herland es como el corazón y que el corazón es Eurasia. Próximo también África, la orilla de África. Y de esa manera, él dice que hay un espacio vital entre esto y que quien domine ese espacio vital de Eurasia, pues también domina la isla, y quien domina, él lo ve como una isla, todo esto, ¿no? En el mapa. Y entonces quien domina la isla, domina el mundo. Pero después viene también otros expertos y siguen hablando de la necesidad de que Eurasia es el corazón para dominar y hacer un gran imperio, y que por lo tanto los grandes teóricos de Estados Unidos también, como Brzezinski y Kissinger y otros anteriores, un poquito más atrás en el tiempo, consideran que Eurasia debe ser tomado por los Estados Unidos para expandirse, porque si no lo iba a lograr Rusia u otra nación. Y ahí viene siempre, los teóricos hablaron de eso en todos los libros, incluyendo los americanos, y Kissinger hizo mucho hincapié en eso. De manera que siempre Estados Unidos tenía el ojo puesto sobre Eurasia. Y de ahí es que se asocian y le declaran esta circunstancia a Rusia la competencia bélica. Pero ¿qué sucede? Pasando el tiempo, los teóricos que han dicho eso, del espacio, de la necesidad de expandirse las naciones para hacer imperio, cae en el terreno de Israel. Israel, pequeño territorio, como del tamaño de Haití, emprende una jornada de expandirse que ya viene con un problema histórico y hasta bíblico con los palestinos, y entonces destruye prácticamente a Gaza y persigue a Hamas. Persiguiendo a Hamas, que es un grupo terrorista, pero que tiene su política también de defensa, aunque sean terroristas. No importa quién caiga, niños, mujeres, edificio, ciudad, y entonces destruyen a Gaza. Se convierte de esta manera Israel prácticamente en un país genocida a través de su élite. No todos los israelitas son así. Y de esa manera, entonces, Israel parece que ha pensado sobre la base de su estrategia y de los grandes desafíos y amenazas que tiene en medio de países hostiles a Israel, hasta por raza e históricamente. Israel piensa que solamente expandiéndose en territorio, óiganme bien, que eso casi no lo oigo en ninguno de los expertos, expandiéndose en territorio hacia Palestina, pero ahora hacia la gran franja del Líbano, achicando entonces al Líbano, no al gobierno, aunque ahora actualmente sí están también bombardeando al gobierno, al país entero del Líbano, para expandirse también. Porque ha entendido Israel a través de su élite que de la única manera que evita una amenaza existencial
es expandiéndose en territorio hacia, vuelvo y repito, el Líbano y hacia Palestina, Gaza, Cisjordania, etc. De manera tal que Israel entonces la emprende, no le importa lo que pase, prácticamente se convierte en un país genocida. Eso es así. Le tiran a los civiles, a todo Israel no le tiraba ni Rusia a los civiles, sino a plantas eléctricas, plantas nucleares, asuntos de gas, etcétera, etcétera. Pero En ese, Israel no. Eso hay que ser verídico, hacer el análisis en función de los hechos que se van sucediendo. No le importa dónde caiga la bomba, dónde caiga el misil. Y entonces Israel ha tenido una condena de la ONU, una condena internacional, y su moral viene muy baja, porque se da cuenta todo el mundo que viola todos los acuerdos, y ese es el temor que le tiene Irán. Pero ¿qué sucede? Que Irán tiene una alianza porque le prestó muchos drones, Irán, que producía los drones hace 3, 4 años, que no producía Rusia, a Rusia para defenderse en aquel primer conflicto Rusia-Ucrania, la OTAN y Estados Unidos. Eso es así. Entonces, Irán ha vamos tenido que ahora a, apoyarse en Rusia y le ha facilitado misiles y le ha facilitado también los servicios de inteligencia. Y entonces esos servicios satelitales están dándole todas las coordenadas a Irán. Por eso Irán es tan quirúrgico y preciso y va ganando la guerra, la acción bélica en este momento, hasta este momento. Por en, poderoso en- que es Estados Unidos, ¿no? Que hay que reconocerlo, que es muy poderoso y que incluso a Dominicana no le conviene, no le conviene la bajada ostensible de Estados Unidos como país poderoso, porque es nuestro socio y todo a nosotros nos conviene que Estados Unidos busque la paz porque nos conviene a los países que tenemos una estrecha relación comercial, económica y de cooperación con los Estados Unidos. O sea, una cosa vamos, y la otra, pero la ok. historia es objetiva. Hay En que ese decir las espacio, cosas profesor, tal como sucede. en ese espacio, profesor, permítame darle la oportunidad al señor director que pues haga su cuestionamiento o su punto de vista que se ha expresado para, bueno, hacer este conversatorio más, una de trilogía, diríamos, ¿no? El trípode de participantes. Vamos a ver, señor director. Gracias, Pablo. Gracias, profesor Soto. Profesor Soto, usted habló en los últimos minutos de que a nuestro país y a muchos otros países le conviene la paz. La paz en Claro. estos momentos son a países que le conviene la paz más que a otros, definitivamente. Pero hay un país que está surgiendo como mediador que antes no se veía como una potencia mediadora, que es Pakistán. ¿A qué se debe que Pakistán esté tomando este protagonismo, digamos, en buscar la paz de mediador? Que tal vez tal vez le hubiese correspondido tal vez a la India o a uno de los países nórdicos, Noruega, Suecia, qué sé yo, uno de los países europeos que también hubiese jugado un rol de mediador. Pero nada, tenemos a Pakistán ahí hasta ahora está haciendo buen trabajo. ¿Cómo usted cataloga esta participación de Pakistán en este juego geopolítico? Sí, muy buena pregunta, Virgilio. Mira, primero, los países como Noruega, Finlandia, Suecia, etcétera, están muy retirados de esa zona. Medio Oriente, ¿no? ¿Verdad? Medio Oriente es una especie de mar medio cerrado entre todos estos países. Pero ¿qué sucede?
Irán es persa, no árabe. Fue imperio. Tiene una civilización de más de 5.000 años. Eso es Irán. Irán fue invadido por muchos países en la antigüedad. A todo lo venció. Con Ciro el Grande, Darío I, Darío II, Jerjes, Artajerjes, todos eran generales persas. Llevaron a la grandeza que se convirtió en imperio, el imperio persa, del gran pensador, filósofo y religioso Zoroastro. Es una cultura extraordinaria que nosotros no conocemos casi. Yo he tenido que dedicarme a estudiar a Irán. Entonces, ¿qué sucede? Irán tiene también cierta hostigamiento con países árabes porque son persas. Pero en esta situación, Irán ha bombardeado todos los países del Medio Oriente. Aquí está el problema del Medio Oriente, como los países árabes unidos, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, también Omán, Arabia Saudita, todos tenían bases o tienen bases militares norteamericanas. Algunas fueron vaciadas, se fueron por los bombardeos y los misiles. Misiles que no tenía Estados Unidos, que ahora parece que está construyendo algunos, pero eso no es de la noche a la mañana. Por lo tanto, los países que servían como Qatar de mediadores ya no podían hacerlo. Irán no, Irán bombardeó la base militar norteamericana y dijo que a los países no, dentro de las ciudades, no lo iba a hacer, sino aquellos que tenían bases, porque desde ahí salían los aviones de guerra y los misiles que le destruían las cuestiones eléctricas, del agua, de gases, también incluso la CAR, la zona donde está toda la producción de gas y petróleo, que es una isla que queda de Irán, para poder entender esto, de mediador de Pakistán, que es una isla que tiene 80 kilómetros, más o menos, pero está a 25 kilómetros de la parte continental de Irán. Y entonces, si se la destruyen o se la ocupan, tienen a Irán su territorio a punto de las miradas tecnológicas que hoy se usan y todos los instrumentos para poder darle seguimiento a todas las tropas de Irán, etcétera, y donde tienen la tierra rara y la riqueza, etcétera. Y entonces Irán le toma el estrecho de Hormuz, que es un espacio vital, es un pivote para Irán. Irán tiene un espacio clave marítimo y de pasar los gases, petróleo, los alimentos, los productos. Y cierra ahí. Y ese es el arma estratégica más importante como pivote en medio de la guerra para Irán. Bueno, pues ¿qué pasa? Estados Unidos no lo va a buscar también porque es hostil total en medio de esta guerra. No hay países casi mediadores. Y encuentra la posibilidad en Pakistán, frontera con la India, aunque está un poquito más retirado, pero no tanto. Pakistán se pone como mediador y en dos ocasiones Israel rompe con los acuerdos y Trump es el primero que ha dicho que no se acuerda de esos 10 puntos. Sometió 15 puntos, Irán le sometió 10, se acordó que sí, de acuerdo a lo que dice el representante de Pakistán. Pero resulta que entonces lo niega Trump y vuelve y la guerra se restaura, los conflictos. Finalmente se dan cuenta que si con el estrecho de Hormuz cerrado no hay posibilidades, porque Europa está presionando para que venga la paz, porque su economía está muy dolida, pero muy dolida.
y de otros países, porque incluso impactó a la República Dominicana también ese problema. Fíjense cómo subió la gasolina y cómo van subiendo ciertos productos porque todo depende del transporte y la gasolina. Y es ahí, para entender esto, que Pakistán interviene porque también está perjudicado y todo el mundo quiere la paz, pero Israel no permite esa paz, lamentablemente, no lo permite. Con un Trump, ustedes saben que es una personalidad muy especial y controversial, semianarquista, y entonces no se consigue la paz. Y hoy justamente están de nuevo en esto. Pero Irán tiene la desconfianza. Usted sabe que la solución pacífica de la controversia internacionales o nacionales tiene que haber primero una confianza entre las partes. Irán no tiene confianza en Israel porque siempre que se llega a un acuerdo, cuando falta un día o dos, bombardea rápidamente y destruye mucha riqueza, edificios e infraestructura. Y ese es el problema. Ojalá puedan ahora llegar a una solución de paz, pero Irán parece que quiere muy bien sellar los acuerdos para que otra vez Israel no le viole los acuerdos y lo sorprenda con bombardeo, porque Irán entiende que si le da un espacio, oigan bien, suficiente, tienen un rearme y tienen también una reinstalación de naciones que pueden acercarse, como ya está diciendo la OTAN, que va a intervenir. No han dicho cómo, pero hoy mismo declaró la OTAN que finalmente, a través de Rotter, su secretario general, de que van a intervenir. No dijo a favor o en contra de qué. Ellos sí están muy molestos con Trump porque se sienten humillados anteriormente. De tal manera que Irán por ejemplo, va en un camino definitorio como poder medio, porque no es un país poderoso, pero como poder medio ha humillado a muchas naciones poderosas con la ayuda de Rusia y China. ¿Y ustedes saben por qué? Es que si el estrecho de Hormuz lo toma Estados Unidos y la OTAN, sale perjudicado totalmente Rusia a través de ese paso marítimo, y China también. Y China lo que es una potencia económica y comercial que tiene también armas nucleares, igual que Rusia. Tienen el Vamos, temor de que Estados Unidos se apodere del estrecho de Hormuz y haga alianza entonces con otros países como Europa, porque no van a poder entonces pasar los barcos petroleros y de gas de Rusia y China. Ese es el problema. El bien, estrecho de Hormuz es un pivote estratégico clave en esta lucha, que es una lucha por el petróleo, por el gas, por los pasos marítimos. bien. Esa es Profesor, mi vamos a hacer, visión. exacto, gracias por esta primera parte. Vamos entrando, vamos a hacer un espacio de comerciales. Entonces vamos a pasar a la segunda parte. Y para la segunda parte, inicio, vamos a iniciar, les voy a dejar una pregunta en el aire. Usted hablaba de la expansión de Israel sobre los espacios de Gaza, del Líbano y esa zona ahí. Entonces, basado en una teoría, la teoría del clean break, que se creó en los años del 1950, en 1993, 53, perdón, o 1990, cuando 96, perdón, 96, cuando Netanyahu cogió el poder primero en, en Israel. Pero ahora entramos a otra teoría más importante o que continuidad del Green Bay, que es la teoría del loco, aplicada por Richard Nixon contra Corea del Norte y Vietnam, y parte para presionar a Rusia en aquella ocasión. Ahora Trump la usó cuando aplicó el concepto o la amenaza de que si no se acordaba, si Irán no aceptaba todos los puntos que proponía que propone Estados Unidos, pues iban a desaparecer a Irán del mapa de la geopolítica y de la humanidad, y se quiere volver
a la edad de piedra. La dejamos ahí para entrar entonces al espacio de comerciales y volvemos en 30 segundos. No. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Los invitamos a que visiten nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Ahí podrán encontrar valiosa información de nuestros articulistas: José Enrique García, Genoveva del Orbe, el maestro José Vázquez, Ramón Medrano, Enrique de León y los doctores Mayovanex Torres, Luis Lazocé, Osberto Macchini y Pedro de la Rosa. Mucho agradecemos su visita a nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Los invitamos a que visiten Señoras y nuestro señores, periódico pues digital queremos informarles que en nuestro periódico digital tenemos el más reciente artículo de Roberto Rodríguez, Posición de la prensa con la revolución de abril del 65. Muy interesante que está ese artículo. Profesor Soto, vamos a retornarle los micrófonos a Pablo Nelson Rodríguez, para que continúe con la disertación nuestra de esta tarde interesantísima, profesor Soto, que queremos agradecer de nuevo que usted pues haya accedido a nuestra invitación. Profesor Soto, a propósito, mientras usted nos hablaba del área del conflicto del estrecho de Hormuz y demás, pusimos en pantalla fotografías del mapa de todos los países alrededor del estrecho de Hormuz para que la audiencia pudiera tener una idea mejor del área donde se lleva a cabo el conflicto. En estos momentos vamos a devolverle los micrófonos a nuestro contertulio Pablo Nelson Rodríguez, quien está a cargo de la dirección del programa de hoy. Desde Santiago de los Caballeros, Pablo Nelson Rodríguez de nuevo. Adelante, Pablo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, señor director. Gracias a los amigos que están registrando la teleaudiencia de este espacio, como Héctor Monción, nuestro cantautor de karaoke, al maestro José Vázquez, a doña Vilma y a todos los demás que registran esta ustedes y nos acompañan en este conversatorio. Dejamos en el aire la pregunta sobre la teoría de del loco, que está obviamente que la ha enarbolado el presidente Trump cuando amenazó con destruir físicamente y humanamente todo lo que es Irán, desde la parte geográfica, militar, hasta la parte humana. Entonces, queríamos que usted pues nos ilustre en esta teoría del loco que fue aplicada inicialmente por el presidente Richard Nixon. Sí, gracias. Mira, ciertamente Trump es un presidente, de acuerdo a mi análisis, que representa en este contexto histórico, geopolítico de los Estados Unidos,
la debilidad de una nación que ha entrado en una crisis a nivel interno. Ustedes ven todas las explosiones, problemas de AI, los, los inmigrantes. Y yo me acordé del 18 brumario de Luis Bonaparte, de Carlos Marx, donde él explicaba cómo después de un gran Napoleón Bonaparte que hizo una grandeza de Francia, conquistó y logró muchas victorias, aunque Waterloo terminó. Entonces en Francia quedó José Bonaparte. Él dice, Carlos Marx, que era un hombre mediocre, sin ninguna formación, pero que ya venía en declive Estamos en el Francia. programa. Y eso era Estamos en el lo programa. que, y eso era lo que le correspondía a Francia. Una Francia ya débil, un gobernante débil, sin ninguna alta formación, como es la gran cultura y esas universidades de Francia en aquella época. Si venimos a comparar con lo de hoy, parece que sucede lo mismo con Estados Unidos, que independientemente de que sea un poder de arma poderosa, veloz, del Abraham Lincoln, que tuvo que irse de los mares del Medio Oriente porque le dispararon misiles hipersónicos inteligentes que no lo había antes, como también Gerald Ford, que está fuera de servicio, y ellos mismos declaran que para repararlo, año y medio. Pero la guerra tiene que, se supone con la paz que terminará antes. Dos poderosos barcos militares que fueron mencionados como íconos de la victoria militar de los Estados Unidos en cualquier situación, pues tuvieron que irse del Medio Oriente. Algunos dicen, huir. Entonces, esto implica que Estados Unidos presenta una debilidad en medio de una crisis porque están surgiendo dos poderes más, China y Rusia. Y ya no soporta el mundo la globalización unipolar, un poder unipolar, sino que la crisis está marcada porque van emergiendo dos poderes. Estados Unidos no lo entiende, la élite, porque el pueblo estadounidense humilde, bellísimo y muy tratable y muy sencillo son, porque lo he vivido en tierra un poco lejana a la de Nueva York, en las pocas veces que fui. Y esto implica que un paradigma o modelo unipolar de todo el poder para Estados Unidos después de la Guerra Fría y del derrumbe de la Unión Soviética, sobre todo a partir del 91, y emergiendo también Rusia, como ya tiene una gran experiencia de haber sido imperio y de tener también un medio imperio con la Unión Soviética, ¿no? No se dan cuenta el nuevo paradigma que va emergiendo sobre la base de un mundo multipolar. Eso hay que entender. Y de esa manera, entonces, que tenemos una crisis, porque el paradigma viejo de imperio, el que tiene 70, 75 años de Estados Unidos, se resiste a ser cambiado, como pasa con los viejos. Todos nosotros somos ya adultos mayores, nos resistimos a que la nueva generación y nos encontramos que están actuando mal, porque no actúan como actuábamos nosotros antes, pero quién sabe quién tiene la verdad, porque las generaciones se sustituyen. Y eso es lo que pasa con también todos los imperios han caído. Todos los imperios han caído. Parece que ahora le toca una debilidad a Estados Unidos o compartir, porque nadie va a decir que Estados Unidos no es un gran poder, pero va a tener que compartir el poder. Y fíjense cómo Irán, que es un medio poder, porque no es una nación tan poderosa. Pero ¿qué pasa? La guerra y los conflictos han cambiado. La tecnología
el corazón de la cibernética ha obligado a cambio. Y ahí tú tienes entonces los misiles hipersónicos que quirúrgicamente a 126 kilómetros le dieron a un barco ahora, hace 3 días, Irán, y lo destruyó. A 126 kilómetros de su mar. Entonces, eso te está indicando que la guerra ha cambiado totalmente. Los drones, los misiles hipersónicos. Entonces, ¿quién no lo tiene? Irán y Rusia a través de los satélites, en propio territorio de Irán, le mandan las coordenadas para que ataquen los puntos álgidos y claves de Israel. Prácticamente Tel Aviv está destruido. O sea, destruyeron Israel a Gaza. Están destruyendo una parte del Líbano, pero entonces ellos también le están aplicando la misma medicina y destruyéndole a Tel Aviv y a Haifa. Hay gente que dice, ay, qué bueno. No, lo bueno es la paz, porque toda destrucción donde sea, y también destrucción de los oleoductos, como pasó con el Stream 1 y 2 de Rusia, que le daba a Alemania. Alemania permitió eso y ahora está perjudicado en grande en su economía. ¿Entendido? Lo importante es buscar la paz. Pero yo le voy a decir una cosa. La guerra, hoy en día, tecnológica, la guerra pasa por cuatro ítems, o sea, indicadores. La guerra tradicional con carros de combate, aviones, etcétera, tropas tiradas en el territorio. Eso pasó ya con Rusia hace 3 años o 4. Ya no puede hacerlo así. Esa es la guerra tradicional. Pero está la guerra moderna, cibernética, ya con misiles hipersónicos y drones y otras armas muy sofisticadas que incluso destruyen los radares y destruyen el sistema, por ejemplo, el domo de hierro de Israel, que no puede parar los misiles que le envían. Paran algunos, pero otros no, porque tienen interceptores y cosas. De manera que ahí tengo 2 pasos, ¿no?, de la guerra de... La tercera es la guerra mediática. Oh, estamos llenos de mentiras. Uno no sabe qué creerle. Uno tiene que ser muy crítico y mucho saber buscar el fondo de la interpretación de los acontecimientos y de las cosas que pasan. Y otra cosa débil de la gente. La gente se queda viendo cosas aisladas del contexto y de la integración de todos los elementos que intervienen para entender un acontecimiento, un conflicto, una guerra, y se quedan comentando porque no tienen un nivel profundo de sistematización e interpretación de los hechos, como lo tienen los científicos, los académicos, nosotros, etcétera, ustedes los buenos comunicadores, porque hay comunicadores que no tienen ni idea. Lo que salen es hablando de cosas como aisladas, no saben interconectar los elementos para poder interpretar un acontecimiento, un evento, un conflicto, etc. Esa es la guerra mediática que ahora, con vanidad e hiperbólicamente, ¿se acuerdan? La literatura, hipérbole, la exageración, la exasperación con frases para ocultar la verdad que utiliza el presidente Trump. Entonces, es la guerra mediática, es esconder los hechos. Y ustedes lo ven crudamente cómo lo esconde. No significa que la otra parte no lo haga, también lo hacen, todo. Ahora, Irán lo hace menos. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos tienen un tipo de religión islamita que les prohíbe hablar mentiras, pero tienen estrategia y tienen mejor que silenciar cosas para no darle armas al enemigo. ¿Entendido? Y lo es la otra parte de este conflicto, esta guerra que se está llevando, así como la de Rusia y Ucrania, también la guerra económica comercial, que es en el fondo, yo debí decirla de primero, pero mi mente, según me va surgiendo, lo digo en el orden mental, no en el orden real. La guerra económica comercial, el gas,
el petróleo, la tierra rara, la riqueza, el paso marítimo para llevar los granos que producen los países como Rusia, Ucrania, otros, la India para conseguir con casi 1.500 millones de habitantes los granos, los alimentos del Medio Oriente, del Asia, de otros lugares. Entonces esas son Profesor, 4 manifestaciones clave de cómo se está llevando hoy en día una guerra y la diferencia que está marcada óigame bien, por la guerra tecnológica, por los misiles como nunca. Ya una nación con armas grandes, poderosas, no es suficiente. Son las armas tecnológicas, quirúrgicas, de precisión, de largo alcance, como lo que hizo Rusia con aquel misil y también otros misiles, y como está haciendo con ayuda de Rusia y China, Irán. Y entonces Irán emerge como un poder por la colaboración de alta tecnología para las armas que le facilitan naciones, pero ellos también producen los drones. Ellos fue que ah, comenzaron a producir los drones a ese nivel. profesor, ¿Entendido? entendido. Permítame ahora traer a su atención que el tiempo se nos está terminando. Nos quedan unos 5 o 6 minutos de programa. Quisiéramos darle otra participación a nuestro señor director y de alguna manera ir resumiendo, consumiendo más consensuado, más estricto, la respuesta que podrá darnos a los espacios de preguntas que nos quedan. Adelante, señor director. ¿Cómo no? Gracias, Pablo. Profesor, cuando usted estuvo hablando de la asistencia tecnológica que está teniendo Rusia con referencia a Irán, a favor de Irán, vamos a ponerlo de esa forma, Sí. nos recuerda años atrás, cuando la famosa guerra de las Malvinas, que toda la tecnología disponible en esos momentos Estados Unidos se la ofreció al Reino Unido. Podemos hacer una analogía más o menos de lo mismo que está sucediendo ahora con Rusia e Irán, como lo que sucedió aquella vez en la guerra de las Malvinas, desde luego en épocas totalmente diferentes. Y es lo que dice Pablo, nos quedan escasos 4 minutos para el programa. Pero de nuevo, profesor, usted nos ha dado cátedra de conocimiento en esta tarde que nosotros agradecemos infinitamente. Gracias, profesor. Bueno, que ustedes les facilitan las cosas a uno. Personas que tienen inquietudes, que hacen preguntas muy puntuales, que dejan más o menos desarrollar, aunque yo como entrevistado no debo abusar del tiempo, pero a veces me entusiasmo con ustedes, me entusiasmo sobre la base de la comunicación, porque uno no se puede emocionar cuando está tratando de analizar e interpretar unos hechos, porque son demasiadas cosas que están interviniendo. Lo que pasa es que las Malvinas, bueno, Argentina se pensó en América Latina que era el ombligo de esa región. No hacía causa con los problemas de los otros países. Es un país grande, de personas extraordinarias, y entonces se metió para la dictadura. El problema era la dictadura, ¿no? Pero fue en los 70, acuérdense, por allá 76, 7. Entonces pensaron que podían enfrentar por la distancia tremenda que estaban del Reino Unido, enfrentar a los pocos habitantes que vivían en las Malvinas, una tierra muy helada. Y entonces la emprendieron porque la dictadura quería distraer al pueblo argentino y se metió en esa guerra con el fin de permanecer en el poder como dictadores que se sustituían uno y otro. Y de esta manera entonces entró en la guerra, pero inmediatamente le mandaron aviones de guerra en varios
y soldados por cantidad del Reino Unido, porque el Reino Unido no quería perder esa parte de las Malvinas, porque allí tenían un interés y quién sabe qué riqueza que había que comenzar a estudiarla, pero no había misiles, no había ese tipo de cosas, y finalmente eran con tropas y aviones de combate de guerra que podían vencer a los argentinos. Lo vencieron y se quedaron otra vez con las Malvinas, que pertenece a tierra de Argentina. Pero usted sabe que con la colonización del Reino Unido, de Gran Bretaña, que era una nación que dominaba los mares, que fue imperio británico, que dejó ir aquí también en el Mar Caribe, que hablan inglés, porque fue un gran imperio, y esas islas fue el resultado de convenio con España y después convenio con los Estados Unidos, como quisieron hacer también con Cuba en 1898 terminó la guerra, ¿no? Pero comenzaron desde 1880 y tanto. Y que España se retira, pero le deja el espacio a Estados Unidos, y se tiene otra vez los cubanos con Martín Máximo Gómez que enfrentar en la segunda gran guerra de independencia. Se llevan a Máximo Gómez de aquí en la carga al machete y vencen a los americanos que ya querían quedarse con Cuba. ¿Entendido? Que allí queda, lo que ustedes saben, ¿cómo se llama? La La base base de militar. Guantánamo. La base de Sí, Guantánamo. sí, correcto. Y Cuba logra su independencia con el gran patriota y poeta Martí y la carga al machete de los ejércitos liberadores, conducido por el gran general Máximo Gómez, dominicano, que vino a buscarlo en 1895 en Montecristi, en marzo. Martí se fueron y Martí entregó su vida, porque no era un militar, era un poeta y un político patriota. Y Máximo Gómez entregó a Massimito, que era un jovencito también en medio de la guerra, comenzando esa segunda guerra, y lo mataron. Es decir, dieron su sangre para la liberación e independencia de Cuba, un gesto extraordinario de nobleza patriótica que tienen los hombres que manejan en su espíritu la mayor virtud por la raza humana, por los pueblos en donde ellos pertenecen. Eso quería decir. Hemos llegado prácticamente técnicamente al tiempo final, pero quisiéramos nosotros terminar con dos reflexiones. La primera es expresar nuestra solidaridad y nuestro deseo de que en las conversaciones que van a tener los participantes, los actores principales de esta guerra que liberan Estados Unidos, Israel e Irán, que se lleguen a los acuerdos para que haya flexibilidad en parte de de la trilogía de los actores que participan por lo menos en la parte bélica. También queremos de alguna manera o de toda manera también felicitar a la misión de Artemis II, que hoy regresa a la Tierra, al espacio, a la atmósfera nuestra, y que los astronautas han hecho una excelente, extraordinario periplo espacial, y que bueno, llegaron y lograron los objetivos correspondientes. Esperamos que su espacio y su llegada esta noche desde alrededor de las 10, 9:30 en la zona de California, en el Océano Pacífico, en la próxima a San Diego, porque sea un exitoso acuatizaje de la nave espacial Artemis y de los 4 astronautas que en representación de la humanidad han investigado el espacio aéreo. Finalmente, el programa quiere agradecer a usted esta excelente participación, esta cátedra, como usted lo hace en las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue el objetivo nuestro, para nuestra audiencia, de llevar en este espacio, en este tiempo que tenemos estos conflictos que afectan a toda la humanidad, pero de alguna manera ilustrar lo que la
geopolítica nos enseña de la discusión, de los debates de poder económico, militar, de ubicación geográfico y de apoderamiento de los commodities que tiene cada país, y por ello se arman todos esta guerra que ya usted bien lo explicó. Por eso quisiéramos en 30 segundos darle la oportunidad de que usted diga qué espera de esta conversación diplomática que se va a dar en Pakistán, en la capital de Pakistán, Alabama, esta mañana o en unas horas, porque ya por el cambio de hora tiene que estar ya sentado en la mesa. Sí, vamos a darle seguimiento. Muchas gracias a ustedes. Ha sido una conversación muy fructífera por culpa de ustedes. Sí, por culpa de ustedes. Siempre a disposición. Yo no estoy yendo mucho a la televisión acá, pero por este medio y además por la amistad con ustedes, una amistad que ahora se profundiza, me alegra muchísimo para finalmente decirle, hay dos conceptos, el soft power, ¿verdad? Y el hard power. El soft power se ha abandonado, que es la conversación, el diálogo, la diplomacia, la negociación sobre la base del principio de la solución pacífica de la controversia internacionales y nacionales, que justamente el embajador Ramos Lara me imparte en el Diplomado en Diplomacia y Relaciones Internacionales del Instituto Peña Gómez, la Universidad Católica de Santo Domingo. Entonces, lo que está imperando es, en todo estos conflictos y en el mundo actual, es el hard power, o sea, el uso de la fuerza, de las armas, de la destrucción, del combate y por lo tanto, el uso de las armas peligrosas, incluso nucleares, que hasta dañan el medio ambiente. Eso quería yo decírselo al final. Y muchas gracias a todos ustedes. Esperamos que el señor director de el tono final, los invitamos a usted a que no se nos vaya para que veamos la cuantía de audiencia de hoy. Y la última parte, que siempre tenemos una parte refrescante con la participación del maestro Vázquez, que nos envía, cuando no está presente, una canción para que nos vayamos en paz, como dice compadre, váyase en paz, ¿no? Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Gracias, profesor. De todas maneras, si puede quedarse unos 3 minutos más, profesor, para que oiga pues la canción. De nuevo, muchísimas gracias y vamos a estar en contacto con usted, profesor. Queremos que usted ya... Nos juntaremos cuando vengan acá y Pablo y yo vamos a estar por Santiago. Sí, cómo no. Café pronto. Estamos transmitiendo desde aquí, desde Santiago de los Caballeros. Regresamos a Miami probablemente a finales de la semana que viene. De manera pues, profesor, gracias de nuevo y lo esperamos por aquí en unas 4 o 5 semanas de nuevo. Gracias. Si se puede quedar un momentito por ahí, de lo contrario, le damos la libertad. Porque sabemos que tiene otros menesteres. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, lo iré por el celular. Sí, cómo no. Bien, señores, pues definitivamente Pablo, el maestro José Vázquez está por Orlando, de modo pues que es muy probable que el maestro Vázquez, de hecho, él se hizo presente, pero nos mandó una canción con la cual vamos a cerrar. Y nada, Pablo, te queda un ratico más porque al final, como siempre, vamos a dar los numeritos. El maestro José Vázquez nos mandó una canción muy apropiada para el día de hoy, 10 de abril, del maestro Rafael Solano. Disfrutemos.
Ahí teníamos a José Isabel Vázquez, 10 de abril, del profesor Rafael Solano. Bien, señoras y señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a Pablo Nelson Rodríguez por esa conducción magistral de hoy. Gracias, muchísimas gracias, Pablo, estuviste magistral, ese gran tertulio con nosotros, aunque a algunos le haga roncha cuando yo digo de Pablo, ese gran tribuno, de Pablo Nelson Rodríguez, que demostró hoy su calidad periodística. Gracias, Pablo. Bueno, dime, Pablo. Bueno, quisiéramos invitar a todos los que todavía registran esta teleaudiencia que acompañen a Isidro Barro hoy en la presentación de la revista histórica del editorial del Nacional de la Comunidad Dominicana en el sur de la Florida, y que Isidro tiene la impronta de haber iniciado esta empresa de recoger ese editorial y presentarlo en una revista que va a tener su lanzamiento, o que ya está en el proceso de lanzamiento. Sí, ya está en proceso ahora mismo. Era después de las 6. De Kirby University en el sur de la Florida, en el sur de Miami, allá en la 117 Avenida y la tal, no recuerdo la calle, pero la 117 Avenida del Southwest. Felicitaciones a Isidro por esa iniciativa y mayores éxitos. Gracias, Pablito. Bien, señores, pues nada, por aquí tenemos a Vilma. ¿Cómo tuvimos con los numeritos hoy, Vilma, si eres tan amable? A ver. Dime. 23.195. 23.195 personas. Muchísimas gracias, Vilma. Vamos en aumento aquí en Santiago de los Caballeros. Qué bien, qué bien. Bien, señoras y señores, pues hemos llegado al final del programa. Gracias, esas 23.000 y pico de personas que se hicieron presentes. Nos despedimos como siempre. Se despedía el profesor Juan Bosch al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano, que se despedía de esta forma. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Nosotros siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.